Psicoflix, episodio 264. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 264, en el que vamos a dar comienzo a esta nueva temporada de Psicoflix. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye. Hoy damos comienzo a una nueva y sexta temporada del podcast. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Sexta ya, ¿eh? Bueno, se me Sexta. olvida que además de sexta es nuestros... De verdad, iniciados de YouTube. Porque ahora ¿También? Esto está pasando también en YouTube. A priori, una semana después. A priori, ya veremos cuándo... Ya veremos qué hacemos en el futuro. Pero sí, bueno, no es el primer episodio que grabamos esta temporada porque venimos de grabar el episodio con Russ, depende de cómo quieras decirlo, Harris, que ayer se lo dije a mi pareja, se lo dije a Raquel, y ella, sabía que yo iba a grabar con un psicólogo conocido y tal, no le di más detalles, pues, sin más. Y claro, ella se ha leído La trampa de la felicidad. Fue como, mira. ¿Pero que has entrevistado a ese? Y yo, sí. Decía, joder, ¿no me lo has contado? Y yo, de verdad, no te lo he contado de verdad. Y se emocionó post grabación. Así que bueno. Ostras, fíjate. Oye, ¿qué supuso para ti grabar con Russ? Muchos nervios, la verdad, porque no sé, es como al final sientes que te estás metiendo ahí en la vida de una persona a la que admiras y ya percibes como que molestas. Y claro, eso no quiere decir que molestes realmente, y mucho menos que otras personas que han venido aquí con menos nombre, a lo mejor que Ras, tengan, ¿cómo decirlo?, más disponibilidad que él, realmente, ¿sabes? Porque al final tendemos un poco a juzgar la disponibilidad, o sea, algún efecto halo externo, no, pero estamos sesgados, ¿no? De alguna manera que, como es reconocido, pues tiene menos disponibilidad. Pero bueno, eso por un lado, cosas mías, cosas de mi mente, pero durante estaba malísimo, ¿oye? Así que yo empezaba la temporada malo. O sea, ¿qué supuso para ti ir a contracorriente? La verdad, y para ti. Pues para mí, pues muchos nervios también, ¿no? Porque al final, de alguna manera, yo creo que esto no lo hemos comentado nunca en el podcast, pero de alguna manera nosotros grabamos cada uno, tú estás en tu casa, yo en la mía, ahora mismo estamos grabando pues muy, muy de tranqui, sin guión y sin nada. Y muchas veces pues obviamos, o el hecho de grabar así en nuestras casas nos aleja un poco del contacto, del impacto que puede tener cada episodio, ¿no? Pero de alguna manera eso como que está de fondo también, ¿no? Y es como, ostras, pues voy a intentar hacer una buena pregunta o hacer las cosas de una determinada manera para que, bueno, pues a ti como psicólogo, ¿no? Pues que te juzguen, ¿no? De una manera. Entonces, pues con Rus esa presión, pues estaba mucho más ahí, siendo él, ¿no? Quien venía al programa. Y a pesar de todo eso, pues yo me sentí muy contento de la entrevista, de cómo fue, de cómo también pues él estuvo dispuesto a hacer esto desde el primer minuto y la manera en la que bueno, pues hizo bromas en el episodio, contó todo pues de forma muy tranquila y yo me lo pasé muy bien. En realidad me he llevado un buen recuerdo de algo que era un libro, lo comentaba en la entrevista también, que era un libro que leí hace 12 años y fue mi primer contacto con ACT. Sin yo saber a qué me iba a dedicar o a qué modelo o corriente iba a seguir, ¿no? Qué filosofía. Entonces fue un poco más especial por eso, ¿no? Porque fue un libro que me encontré en la biblioteca de casualidad y de repente, pues 12 años más tarde estamos aquí y esas conexiones de la vida me flipan y me encantan. También un episodio diferente por tener a Eleonora, ¿no? A la intérprete que hacía de puente para que todo el mundo pudiera entender tanto lo que decimos en un idioma como lo otro. Y la verdad que, bueno, eso también fue no vamos a decir una variable más a tener en cuenta, ¿no? El hacer esas preguntas yo a veces me voy un poco por las ramas y le doy ahí una vuelta y tal, y asumo, ¿no?, la comprensión verbal
los matices, ¿no?, que tiene el español. Y en esta ocasión fue todo mucho más... Bueno, las preguntas estaban escritas enteras, Claro. aunque algunas se reformularon, incluso algunas se improvisaron porque se dio así. Pero claro, no me di el lujo, ¿no?, de extenderme y de reflexionar la pregunta mucho antes de lanzarla. Eso también fue diferente, por lo que tú dices, Ujú. por la presión un poco bueno, sí, queremos siempre que salga bien, ¿no? Pero en esta Ujú. ocasión como que estaba todo un poco más restringido. Es cierto, ¿no? Y bueno, pues esa es la flexibilidad que tenemos en el episodio, ¿no? Podemos hacer episodios como este que, pues antes de empezar a darle a grabar, no sabíamos ni siquiera, no sabemos de hecho de qué vamos a hablar ni cuál va a ser el resultado de este episodio. Y hay otros donde pues sí que pues tenemos más cierre, ¿no? Pues por las variables que implican. Sí. Bueno, algunas ideas. Yo justo te decía que venía caliente de grabar Vale. mi episodio, ¿no?, de aterrizaje de emergencia sobre valores, porque yo creo que ha sido el tema, ¿no?, de este 2024 para mí. O sea, siempre los valores han sido como una cosa que me ha interesado mucho, pero este 2024 ha sido muy intenso en cuanto a valores, ¿no? ¿Cuál dirías que ha sido el temita para ti? ¿Dirías el valor más cuidado por mi No, no, parte? no. O El el tema? temita, el tema en psicología que tú dirías, he estado muy centrado Ah, o vale. más centrado. Yo he estado muy centrado, pero porque soy un obsesivo eh, no diagnosticado. Pero tú, cuéntame. Pues a mí me gusta tocar muchos palos a la vez. Ya me conoces que empiezo un libro y conecto ese libro con otro libro, con otra cosa, con otro curso. Y este año, sobre todo, pues el trabajo con el self, con el yo, tanto Mm, desde FAB como desde otras intervenciones que se puede hacer, ha ocupado pues como la parte gruesa de lo que está estudiando, ¿no? Porque sobre eso se añade el otro día, hablábamos en la conversación con Juanjo en la cafetería, ¿no? Estábamos hablando de esa narrativa o esa coherencia que nos creamos nosotros mismos, tanto como terapeutas como personas, que es fundamental de alguna forma flexibilizar de cara perdón, a la terapia. Y para mí eso es como lo que ha estado ocupando pues este año, gran parte de las lecturas, de todo lo que he estado viendo, porque de alguna manera vemos como, o en sesión se ven muchos procesos de rumia que impactan directamente en la forma en la que uno se mueve por el mundo y en cómo se concibe, ¿no? Entonces, para mí este año ha sido el trabajo con el self. Sigo ahí metido, estoy haciendo cursos y mm. leyendo y haciendo mil historias, pero siempre, pues, además conectándolo con otras muchas cosas más, con otros intereses que me acompañan. Y estoy intentando, de hecho, reducir lo que leo de psicología para leer de otras cosas. Haces bien, Que sé que haces tú bien. también estás un poco por la misma onda. Claro, yo te he preguntado por psicología, pero en realidad yo creo que estoy leyendo más de cosmología y de todo esto y de física que de psicología durante este año, salvo sin contar el tiempo que uno le dedica, no sé, por ejemplo, el episodio de Rust, de Rust, que fue como, bueno, pues sí, ahí hubo una semanita intensa de tal, pero de lectura, pero, pero en general sí, estoy leyendo mucho sobre... Ahora estoy con El universo entre tus manos, muy chulo, donde ¿De qué hace... va? Pues va como, bueno, va del universo, de todo lo que te puedes contar sobre el universo y explicado de una forma bastante amena, ¿no? Como un poco muy acercado a a lo sensorial, ¿no? ¿A qué sentirías tú si estuvieras, no estaba ahí en un momento en el que te explican, bueno, pues la gravedad, ¿no? ¿Cómo estarías tú? ¿Qué sentirías tú en un asteroide si tuvieses un jarrón a tu lado? ¿Lo podrías mover o no? Bueno, entonces el arriba y el abajo desaparecen. Y está guay, ¿no? Sobre todo. Y lo que te decía es que, claro, yo siempre voy hilando igual que tú. En ese sentido nos parecemos bastante y vemos muchas derivaciones en diferentes áreas. Claro, el temita este, ¿no? Por ejemplo, me vi Interestelar el otro día. Hay Ostras, sí, peliculón. en peliculón, me la vi de nuevo, claro, pero ahora como con más conocimiento, ¿no? Está guay verla así porque dices, ostras, es verdad, todo esto es posible. Y te pones ahí como nervioso. Y hay una parte, ¿no? En la que el profesor, ¿no? Que es... ay, soy muy malo para el nombre. Mira que antes literalmente lo he tenido que decir en mi podcast. Bueno, el profesor recita un poema, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Eh, Dylan Thomas, sí, es el poeta, que escribe ese poema, es nacido en el 14, en el 1914, y el poema va sobre el acercamiento a la muerte.
en realidad, sobre cómo nos acercamos a la muerte. El poema lo dice en ese momento porque están los astronautas lanzándose al espacio, ¿no? Y el espacio es igual a muerte, que eso parece que no lo tenemos muy claro porque vemos las estrellas muy bonitas, pero es igual a muerte porque la vida no existe ahí y lo raro es que exista aquí. Y cómo tenemos que luchar en la vida para entrar en la muerte, digamos, de alguna manera orgullosos. Entro en la muerte sintiendo que la vida la he aprovechado. Que no te metas con tranquilidad en la muerte, que no te metas con tranquilidad en la noche. Y bueno, pues ya uno reflexiona, ¿no? Sobre cómo como especie, como seres vivos, en realidad luchamos, ¿no? A contracorriente contra la muerte, siempre, poco a poco, ¿no? Cada vez más alargando nuestra esperanza de vida. ¿Con qué propósito, no? Y ahí es donde yo conecto con los valores. Pero ya está, que me enrollo. Bueno, hablando de propósito, ¿no? Justamente yo creo que es otro tema también que me interesa mucho. Justo ahora en julio estuve de vacaciones, estuve en Berlín y uno de los temas que como que más me interesan pues, en los últimos años es el estudio sobre el Holocausto, ¿no? Entonces he hecho varios viajes por Europa a distintos sitios que, bueno, pues están conectados con la historia. Y justamente en Berlín estuve en un campo de concentración, el Sachsenhausen, que se llama, y es como el precursor de lo que ocurrió después en Auschwitz, ¿no? Es como el campo donde se hicieron las pruebas antes de montar Auschwitz, ¿no? Entonces, pues muchas de las lecturas que estoy haciendo ahora están Claro. relacionadas con eso, ¿no? No sé si lo he comentado alguna vez también, La bailarina de Auschwitz, que es un libro, pues, que si alguien lo ha leído, que lo ponga por aquí también, porque es un libro precioso y está escrito por una persona que ha sido Edith Eger, que es una superviviente de Auschwitz, que, bueno, pues tras salir de Auschwitz se hizo psicóloga y conectó con Viktor Frankl. Viktor Frankl fue discípula de Viktor Frankl, entonces su libro pues trae muchos tintes de existencialismo, Claro. de humanismo, también mucho de ACT relacionado, ¿no? Y vemos ahí el propósito, ¿no? Y ahora justo estoy leyendo, me lo compré en el campo de concentración, lo tengo aquí a mano, estoy leyendo Si esto es un hombre, de El brillo. Primo, no se ve, ¿no? A ver, ahora sí. Moderadamente. Ahí, Sí. ahora sí. Ah, vale. De Primo Levi también, que es de otro superviviente italiano judío del campo de concentración. Y entonces, pues, vemos, ¿no? Como muchas de estas personas se agarraron a un propósito para continuar sobreviviendo a pesar del trauma y los horrores y los dolores que han vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues los valores, como tú mencionabas, es algo central de cara a cuestionarnos cómo estamos viviendo y cómo queremos que sea nuestra vida. Los valores son como ese motivo para ir a pesar de la vida, que a veces es muy complicada, desde luego. Y claro, estamos luego buscando eso que tenga sentido en nuestra historia. Yo le he estado dando muchas vueltas, ¿no? A cómo trabajamos valores en consulta, a cómo lo hemos etiquetado, ¿no? Y a cómo nos interpretamos, ¿no? A lo largo del día a día, ¿no? Como tú decías, con ese trabajo del self y buscando un poco esa coherencia. Y claro, me preocupa siempre que cuando hablamos de valores, de trabajar nuestros propósitos individuales, se nos olvide los propósitos colectivos. Que al final, y algo que también saco de todo esto, ¿no? De Interestelar o de todo ese tipo de lecturas que estoy haciendo, es que como especie deberíamos, ¿no? Estar un poquito más unidos y estoy muy rayado con esto últimamente, es como el pensamiento que tengo ahí siempre en consulta ahora, podemos pecar de hacer la terapia demasiado individualista, ¿no? Y de hacer gente, que ya lo he mencionado alguna vez, de hacer personas que miren mucho por sí mismas, ¿no? Esto es súper típico, ¿no? Lo escucho muchísimo, ¿no? El otro día en un podcast, de esa persona que sube una imagen a Instagram diciendo, y ahora más que nunca, ¿no? Voy a mirar por mí, ya estoy harta o harto de ser todo para todo el mundo. Y luego es la persona más egoísta. Dices, a ver. No, claro, es que ese discurso es perfecto, ¿no? Para darle coherencia a tu conducta, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Va, pero es que eso es muy peligroso, ¿no? Y con todo el temita del autocuidado,
que aquí lo hemos hablado muchísimo, ¿no? El autocuidado del terapeuta, el autocuidado en general. Uf, peligro, ¿no? Entonces, como yo ahora ya siempre me pregunto en consulta, vale, esta persona tiene más gente a su alrededor. Voy a tenerla en cuenta, aunque no las conozca. Voy a preguntar siempre, ¿no? Por cómo afecta su comportamiento a los de su entorno. Que esto es algo que ya tendríamos que hacer, ¿no? Pero en general, vamos a tenerlo ahí. Y ya vamos viendo a ver qué pasa. ¿Qué más exploras ahí? Eso me interesa mucho. Bueno, pues sobre todo cuando hablamos de parejas o cuando, por ejemplo, ¿no? Que esto lo hemos hablado ya en muchos episodios, ¿no? Pero cuando hablamos de trabajar con cierta, joder, se me ha ido un poco. Bueno, estamos filtrados, tenemos machismo en nuestras consultas y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando trabajo en consulta, sobre todo con hombres, y me hablan mucho de su trabajo, es muy habitual que a mí me vengan emprendedores, ¿no? Entonces yo ya me ahí como, ¿no? ¿Y tu pareja qué? ¿No? Es súper frecuente, ¿no? Sobre todo cuando la primera demanda es me tengo que cuidar más. Cuando el principal objetivo terapéutico es estoy harto o harto de estar ahí para todo el mundo, ahí me rayo, ya va a empezar. Porque Bueno, si es no mujer más tengo... todavía, claro. Es que es diferente, claro. Si es mujer, le presto un poco más atención. O sea, vamos a decir que entre comillas me lo creo siempre, ¿no? Pero es como, vale, vamos a darle un par de vueltas a ver qué es lo que está pasando. Pero si esa es la primera demanda, o sea, esto es como muy de un poco de cuñado, ¿eh? Así que tampoco lo tengáis muy 100% en cuenta. Pero A ver a mí qué va a decir. a mí me raya que sea la primera demanda. Me raya que la primera tengo que aprender a cuidarme más, sea el primer objetivo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, y por eso he dicho que hay que tener cuidado con esto que voy a decir, en mi experiencia ese objetivo no sale como primera demanda, sino que Claro. se descubre a lo largo de todas las sesiones. Es decir, alguien viene, ¿no? Por ejemplo, con lo de la carga mental, que es súper típico en mujeres que trabajan en la casa y hacen un montón de cosas, ¿no? Y vienen tengo que aprender a lidiar con el estrés. Vale, aquí a lo mejor sale eso como un objetivo casi seguro, porque dices, ostras, que a lo mejor no estamos teniendo autocuidado de verdad. Pero si lo primero que te sueltan por la boca es me tengo que empezar a cuidar más porque me he dado cuenta de que estoy siempre ahí para todo el mundo, puede ser que sea así, ¿no? Pero en general vamos a ir con pies de plomo. Porque no sabemos cuánto tiempo lleva repitiéndose ese discurso. No sabemos si es que se está dando ese discurso porque tiene muchos conflictos con la gente de su entorno. Y no sabemos si esos conflictos están motivados porque efectivamente hay una tendencia individualista en su conducta. Entonces, está bien, ¿no? Que tengamos... o sea, evidentemente, nosotros damos un servicio y no vamos a ir como aquí pensando, no, la gente nos está mintiendo, ¿no? Pero creo que tenemos un deber, ¿no? Para con el resto y también de alguna manera como terapeutas a la hora de poner muy en contexto los objetivos que tienen que ver con el individualismo en consulta. Vamos a empezar por ampliar un poco las miras, yo creo. Y efectivamente, solo sondeamos, no vamos a imponer, ¿no? No, es que, a ver si, ¿no? Te llega alguien y te dice, no, es que tengo que cuidarme más. A ver si es que eres un egoísta y no me lo estás diciendo. No, hombre, tampoco hagáis eso, ¿eh? No, por Dios. Simplemente, pues, tanteáis con mucha amabilidad, no con perspicacia extraña, no poniendo en duda el discurso de la persona de delante, sino en general. Ostras, que muchas veces te dicen, no, que para mí mi terapia es ir a hacer deporte. Ahora, es una compensación como una casa, en realidad estás evitando todo el día. No, pues no, el deporte no es. Pero esto lo tenemos en cuenta siempre, yo creo, ¿no? O sea, quiero decir que, aparte de lo del individualismo, yo creo que tenemos que ser conscientes de que todo lo que nos dicen en consulta no debe ser tomado al pie de la letra. No sé cómo lo ves. Sí, y no siempre no siempre, ¿no? Hay que mirarlo individual. De hecho, en la entrevista con Rusa hablábamos, ¿no? Le preguntaba acerca de los factores macro. No voy a desvelar la respuesta para que lo podáis Vean el escuchar episodio. a principio del mes que viene. Pero mi pregunta iba más, pues,
por esos cambios sociales que podemos ayudar a hacer desde la psicología, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, si antes mencionaba el Holocausto, ahora estamos viendo muchas políticas de extrema derecha, estamos viendo auge de discursos contra colectivos oprimidos, estamos viendo que el mundo a nivel de cambio climático, ¿no? Hay gente negando el cambio climático, ¿no? Entonces son muchas formas o reglas de pensar en base a historias de ciertas personas que o sea, una cosa que me viene mucho es cómo podemos ayudar a flexibilizar esas reglas, ¿no? De pensamiento que existen para hacer un mundo mejor al final, ¿no? De alguna manera. Y claro, en terapia nosotros somos un factor individual, o sea, poco podemos hacer, ¿no? Esto que hacemos aquí tú y yo en el podcast y lo que hacemos con Psicoflip, pues al final lo que intentamos buscar es un impacto que llegue a más personas y que esas personas lleguen a otras personas, ¿no? De alguna manera. Um, y es cierto, ¿no? Lo que tú dices, que yo creo que muchas veces en terapia miramos el contexto individual, pero en el contexto macro muchas veces se nos queda lejos e incluso difícil de trabajar, ¿no? Un contexto más sistémico. Uh-huh. Claro. Y como no podemos tener todo el contexto en la consulta, pues bueno, vamos... Difícil. Ya, sí, tenemos un trabajo muy complicado. ¿Tú cuántas veces dirías que... O sea, ¿qué porcentaje de las veces que das terapia dirías que sientes que tocas techo? Te pongo un ejemplo. Yo veo como una barrera enorme en muchos problemas psicológicos el tema de la vivienda. O sea, como que lo toco relativamente rápido, ¿no? Como la solución sería que yo pudiera vivir fuera de casa de mis padres. No puedes. La solución sería que pudiera alquilarme algo yo separándome de mi pareja. No puedes. La solución sería poder mudarme más cerca del trabajo. Tampoco puedes. ¿Sabes? O la solución sería que no pagases tanto de alquiler. Pues tampoco puedes. Y eso Pues, yo lo toco muchas veces, ¿sabes? Rollo, este es el techo del contexto. Pero no es solo la vivienda, evidentemente. ¿Cuántas veces dirías que tocas techo? pues no diría un porcentaje concreto, pero te diría que también son muchas de las demandas que traen las personas se solucionarían con mejores condiciones económicas, de vivienda o sociales, ¿no? Perdón. Hablábamos con Laura Armesto en el episodio acerca Mm, de los problemas de salud mental, ¿no? Y ella, uno de los factores que mencionaba era precisamente la vivienda, ¿no? Era un tema que, claro, es que tú como terapeuta, ¿qué haces con eso? ¿Qué puedes hacerle hacer? hueco. No puedes Hacerle hacer hueco. nada más, ¿no? O No. sea, para mí como demanda terapéutica no puede funcionar porque yo no tengo las habilidades o la capacidad para cambiar un contexto macro, ¿no? Mm, Puedo ayudarte a que esos pensamientos, esas sensaciones que aparezcan, hacer algo con ellas, ¿no? Cuando hay frustración, hay desesperanza, ¿no? Y uno puede dejar de buscar trabajo o de hacer ciertos pasos. Ahí ujú, cuando entramos en parálisis, ahí sí que podemos hacer ciertas cosas con respecto a eso. O intentar buscar otras formas de alterar tu contexto más próximo. Pero a veces es ujú, una tarea ardua y por no decir a veces imposible. mm, desde luego. Y con el trabajo, que también es otro de los temas. Es decir, ya que lo has mencionado. Mm. Y con el trabajo, cuando, vamos a decir, es evidente que un cambio de trabajo sería la solución a muchos de los problemas que vive una persona. Porque para mí es un tema súper delicado, ¿no? Es decir, no podemos inducir ese tipo de no podemos inducir en ningún tipo de decisiones, ¿no? Pero es una demanda que a veces nos dan. Me gustaría poder cambiar de empleo. Ala, me gustaría, no, la demanda general, ¿no? La macro. Me gustaría decidir algo. Buah, eso es súper complicado, ¿eh? Yo no sé si tú has trabajado mucho con decisiones en general, pero es súper difícil. Tanto con el trabajo, ¿no? Sí que es cierto que yo, pues, trabajo en terapia con muchos psicólogos, ¿no? Y el contexto real de muchos de nuestros compañeros y compañeras es que están en empresas, Mm, gabinetes que son muy precarios, ¿no? Y claro, ahí tú te planteas trabajar, vale, pero ¿cómo hago, no? ¿Cómo salgo de ahí? Y de repente, ¿cómo me empiezo a montar por mi propia cuenta, ¿no? ¿Cómo emprendo, ¿no? Tengo que aprender un montón de cosas, ¿no? mm, Construir o hacer ese puente desde salir de ahí de unas condiciones
reguleras, ¿no? A una incertidumbre total, eso como terapeuta también es muy difícil de sostener. Mm, No tendría una respuesta concreta, si te digo la verdad, dependería mucho de cada persona. Pero eso seguro mm, que tú sí lo ves, ¿no? Desde Válidamente, que trabajáis mucho con emprendimiento, mm. seguramente que ves muchos de estos motivos. Creo que a ti te caen más cerca que a mí, ¿no? El hecho de tener que cambiar de empleo, en este caso con psicólogos, ¿no? Mm. ¿Cómo lo ves? Sesgado, muy, muy sesgado siempre, por como todo lo vemos, ¿no? En general, lo vemos sesgado. ¿Quién ve Y las si cosas piensas sin que, sesgar? y si piensas que no tienes sesgos, tienes el peor de los Tienes sesgo. sesgos. Y no tienes el peor, ¿sabes? Rollo, es como la gente no tiene autocrítica, pues es la peor. En fin, o la gente que piensa que tiene mucha autocrítica. No, yo es que soy muy autocrítico. Peor. Peor me lo pones. Bueno. Nada, yo estoy sesgado porque evidentemente a mí me gusta emprender. Me gusta toda la parte esta de los... que suena decirlo casposo, ¿no? Pero los negocios online, todo lo de la creación de contenido y todo este tipo de cosas me gustan mucho, ¿no? Entonces para mí es un camino bonito. Para mí, claro, pero yo sé que no lo es para todo el mundo. Entonces, ahí dependiendo, ¿no? En consulta esas demandas las tengo mucho más lejos, las pongo muy lejos. Eso de que haya alguien Sí. que... Además lo aviso, ¿eh? Lo aviso. Cuando alguien me empieza a sacar en consulta, no, es que me gustaría emprender. También es que es cierto que se me conoce por eso. No hablo solo de psicólogo y psicóloga, que también, pero hablo de gente con otro tipo de trabajos que quieren emprender. Y yo ahí les digo, vale, tienes que tener cuidado con esto, vamos a tener cuidado con esto los dos, porque yo suelo inducir en mi día a día que la gente emprenda, doy esa sensación porque hablo muy bien del emprendimiento, pero también intento forzar mucho lo que es negativo del emprendimiento. Entonces, si eso es un camino que tú quieras seguir, lo plantearemos dentro de todas las opciones y tal. Yo no te puedo ayudar a emprender porque no estoy aquí para eso, es evidente, ¿vale? Pero bueno, sí te puedo dar pues alguna recomendación a algunas personas que te puedan ayudar en eso. Aún así, es muy difícil, ¿no? El trabajo de Daniel Kahneman sobre decisiones, o el de los hermanos Head, sobre Decídete, ¿no? Que es un libro muy chulo, ayuda, ¿no? A aligerar algunos sesgos, algunos filtros y tal, y diréis, ah, Darío, pero esto no es contextual. Y yo te diré, efectivamente, esto no es contextual porque estamos reduciendo cierto malestar, ¿no? Y yendo un poco más allá de de los valores, a lo mejor, ¿no? Pero es que creo que hace falta en ciertas situaciones, por lo menos, tener estas herramientas para poner las opciones sobre la mesa, ¿no? Y trabajar a lo mejor, un ejercicio muy típico en toma de decisiones es replantear el peor de los escenarios. Porque ese peor de los escenarios es a la vez uno de estos miedos que generalmente evitamos, ¿no? Es como lo peor que puede pasar si no encuentro trabajo es que pues mis padres me juzguen, ¿no? Y digo, ostras, ¿qué pasaría si tus padres te juzgan? Ah, pues me sentiría solo, ¿no? Ostras, la soledad aquí, ¿esto qué te supone? Bueno, lo has pasado muy por encima, ¿no? Pero me parece un ejercicio muy chulo sacado de este libro, que en ACT tiene sentido, ¿no? Porque de alguna manera manifestamos ese miedo que a lo mejor está interfiriendo en una toma de decisiones. Lo suelto ahí. No sé qué te parece. No, sí, al final cuando hablaba del trabajo con el self está todo eso ahí detrás, ¿no? Cuando exploramos las problemáticas, lo hablamos con Carlos Moratilla en el episodio de TCA, ¿no? Que veíamos Mm, como, como una expresión o una relación con problemas interpersonales. También lo mencionaba Denny en su episodio sobre la insatisfacción corporal, ¿no? mm, Y sí, ¿no? Cuando al final tú empiezas a rastrear la mayoría de los problemas y haces esas preguntas que ibas comentando, pues te vas encontrando que suele haber pues miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a ser insuficiente, miedo a la muerte, ¿no? Son como mm, los 4 o 5 jinetes mm, que suelen aparecer al final, ¿no? Y que de alguna forma, cuando uno no es consciente de eso que está sucediendo ahí, a veces uno crea una narrativa con respecto a uno mismo que es coherente con esa macro regla, ¿no?
Ujú, Es preciso también aclarar que muchas veces cuando hablamos de los Big Ones parece que como que es una reificación, ¿no? Volveríamos a caer en el mismo problema que han traído pues otros modelos, ¿no? Cuando hablamos de la autoestima o cuando hablamos de otras mm, cosas. No se trata de eso, ¿no? Sino que cuando aludimos a esto, los Big Ones son reglas macro que pueden llegar a controlar la conducta de las personas, ¿no? Reglas macro quiere decir que, pues, al final, de alguna manera, controlan en muchas áreas de nuestra ujú. vida, nuestro funcionamiento. Entonces, cuando en terapia somos capaces de quitar la manta, ¿no? Y ver eso de frente, de alguna manera podemos ayudar a las personas a alterar las funciones que trae esa regla, ¿no? Y Ujú. que puedan conectarse pues con la vida que quieren vivir. Claro, y que al otro lado pueden tener estos valores. Que, Mm. que es complicado, ¿no? Cuando bailan al mismo ritmo, ¿no? De alguna forma. Es decir, vale, me preocupa mucho la soledad o ser rechazado, pero a la vez, para mí, o encuentro uno de mis valores, a lo mejor, estando en contacto, ¿no? Con la gente. Y dice, ostras, ¿a qué estamos respondiendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, le pedimos que invente alguna estrategia para acercarse a nuevos grupos de personas. Por ejemplo, esto es muy típico hoy en día. De hecho, con todo lo que ha pasado del Mercadona y todo esto que he visto a Sara comentándolo, a Sara Belén, Lo vi. y que me parece que vimos una época muy interesante, la verdad, en muchos sentidos. Eh, yo a veces me pregunto, ¿no? Cuando estamos favoreciendo que la... Claro, yo quiero que la gente conecte. Entiendo que tenemos que conectar con los demás, pero... Y sí, y claro, pero venimos también de una historia, o sea, hace pocos años el discurso era contrario. Tienes que aprender a estar solo. Mm. Si escuchas a personas como Borja Vilaseca o Villaseca o no sé cómo se diga, ¿no? Que, bueno, a un tío que habla mucho de estas cosas, porque es tipiquísimo, ¿no? Yo me acuerdo del desarrollo personal y tal, ese hombre, de hecho, era famoso por tienes que aprender a estar solo. Hostias, tienes que aprender a estar solo. Y ahora estamos hablando de tenemos que conectar más, Mm. ¿no? Y estamos buscando conectar más. Y evidentemente tocan dolores existenciales ambos. De hecho, tocan un poco el mismo, de alguna Mm. forma. En consulta, esto puede suponer un reto. Cuando alguien, de nuevo lo conecto con lo de antes, tiene como demanda principal o te dice, ¿no? Me siento solo, me siento sola. ¿Qué? ¿Le haces hueco a esa sensación? Porque es una cosa que traes tú. O vamos a intentar hacer cosas para que conectes, porque esa sensación de soledad está, o sea, todo está justificado y tiene sentido en tu contexto, pero es que a lo mejor sí que necesitas tener a más gente cerca, ¿no? Es muy complicado, ¿no? ¿Tú qué Mm. tal llevas este tipo de situaciones? ¿Cómo sondeas? Pues, pues esto era algo muy interesante que lo mencionaba Bárbara en uno de nuestros webinars, ¿no? Y hablaba que el dolor y el valor son parte de la misma, Exacto. son dos caras de una misma moneda, ¿no? Y es curioso lo que tú comentas porque de alguna manera, fíjate que antes mencionaba pues que muchos de los problemas o la gran mayoría de problemas psicológicos son problemas en interrelación con otras personas Sí. y ahora que tú hablabas de la soledad, y te mencionaba el miedo al rechazo, ¿no? Todos de alguna manera deseamos conectar con otras personas, siempre está eso ahí como latente y a la vez estamos en un momento actual donde la mayoría de la gente pues tiende a hacer ghosting, ¿no? Cuando conocen a alguien Mm, en aplicaciones de citas, tiende a ver todo este tipo de mecanismos casi de manipulación que son contrarios, ¿no? A esa idea, ¿no? Entonces como hay un anhelo por conectar y a la vez nuestras conductas, ¿no? Visibles, manifiestas, son todo lo contrario, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre en terapia es que te encuentras personas con que te dicen que tienen miedo a la soledad o al rechazo o a cualquier otra cosa, ¿no? Y a la vez las conductas que muestran, paradójicamente les alejan de, ujú, de conectar con personas, ¿no? Y paradójicamente confirman esa sensación que tanto temen, ¿no? mm, sí. Haciendo eso. Entonces me parece muy importante que se pueda explorar en terapia y de qué manera pues hacer preguntas, ¿no? Para ver cómo eso o esa sensación o esas emociones, esos pensamientos están controlando la conducta de la persona. Como evitar el desierto, ¿no?
llevar mucho tiempo sin beber agua, querer agua, y sabemos que no debes beber agua de golpe, tienes que hacerlo poco a poco, ¿no? En la forma adecuada. Es muy contextual esto, ¿no? Y requiere de mucho tacto. Hay que tactar mucho para ser consciente de a qué estamos respondiendo, ¿no? Y eso es algo que tanto por nuestro lado como por parte de los consultantes. Mira, ahí yo hoy quería también, te decía, ¿no? Digo, hay cositas del libro de Ruth que me han gustado mucho, ¿no? Y quería comentar, porque además lo estoy teniendo en cuenta de alguna forma, ¿no? Yo ahora soy más, siempre suelo ser bastante, vamos a decir, tiendo a ser complaciente, la verdad. Siempre quiero, tú y yo somos muy parecidos en eso, siempre vamos con una sonrisa en la cara, siempre queremos que todo el mundo esté muy a gusto y tal, ¿no? Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando habla de mindfulness, el libro de Ruth sobre ACT y trauma es de 10, tenéis que leerlo Sí, 100% todo el mundo. Y la parte que habla de mindfulness me ha gustado mucho, sobre todo si lo tienes en cuenta en cuanto a la exposición. Me ha gustado mindfulness en general, como lo explica y tal, sobre que no hace falta meditar y tal. Pues muchas cositas que podríamos comentar. Pero la forma en la que pregunta absolutamente todo lo que hace en consulta, dice, sí, sí, ya lo hacemos, yo lo hago, claro, pero los detalles, ¿no? Es muy típico y yo me he visto en estas de, venga, cierra los ojos. No, espérate, pregúntale cómo se siente cuando cierras los ojos. Que seguro que en muchas ocasiones os han dicho, no, no, yo es que me agobio si cierro los ojos. Bueno, y no hay problema, ¿no? Pero te lo dicen una vez ya le has pedido que cierren los ojos. Yo creo que eso es un fallo, ¿no? Al menos que yo he cometido, o sea, muchas veces. Yo prefiero ahora preguntarlo antes. Y dices, ostras, tienes que estar preguntándolo todo. Pues sí, igual que preguntas, pues tú que eres de abrazo, de dos besos, de salud con la mano y tal, que eso es algo como que yo ya llevaba un poco en el setup. Bueno, vamos a preguntar la disposición de los asientos, que eso, bueno, podría ser también un cliché. Vamos a preguntar si quieres cerrar los ojos o no. Vamos a preguntar hacia dónde nos dirigimos hoy, qué quiere hacer hoy en consulta, aunque tú ya tengas un poquito el planning. Vamos a preguntar más. Y eso me lo llevo, o sea, me lo he sacado y lo aplico, ¿no? Del libro. No sé qué has podido sacar tú, si esto te ha llamado la atención. A lo mejor a ti no tanto como a mí, porque yo, bueno, me fijo en una cosa y tú otra, es normal. no, pues es un detalle muy bueno porque los americanos, he hecho varios cursos con Mm, gente sí, sí. estadounidense y sí que es cierto que en muchos de los cursos, workshops que he hecho, pues ha sido como una constante, ¿no? El hecho de preguntar o hacer este gesto de previo, ¿no? Antes de introducir algún ejercicio, que yo también he pecado muchas veces de eso, ¿no? Yo siempre pregunto algo así como, ¿qué te parece si con esto hacemos un ejercicio, ¿no? E Sí, intento introducir eso para que de alguna manera pues, la persona me diga que sí o que no, ¿no? Al final tú también tienes que recibir el consentimiento de los claro. consultantes para trabajar cosas dolorosas y más en Ujú. casos pues más cronificados o donde hablamos de trauma, ¿no? Como hablábamos en el libro. Um, del libro me llamaron muchas cosas. Bueno, el libro es genial, yo lo recomiendo, lo tengo leído, subrayado y le he dado varias vueltas a las cosas, pero sí que me gustó una cosa muy concreta que lo está implementando en las sesiones, en las últimas sesiones que he estado dando y que ha supuesto abrir una llave para trabajar a veces con ciertos tipos de personas que les cuesta mucho los ejercicios de difusión, de fisicalización o que no tienen eso en su repertorio, ¿no? Entonces hay un ejercicio que es muy chulo, que es el de echar el ancla, ¿no? Ujú. Que él pues menciona es una secuencia entre tratar eventos privados, notar el cuerpo y notar el ambiente, que si se hace pues de forma recurrente, se hacen varios ciclos en la propia sesión, pues genera primero un punto de estabilidad desde el cual trabajar cuando lo aplica con varias personas, pues me ha abierto como campos, ¿no? Decirme las personas, uy, esto es totalmente nuevo a lo que ya había hecho anteriormente, ¿no? Me decían los consultantes y ha servido, ¿no? Ha funcionado. Entonces eso es una cosa que sí que me ha gustado mucho con respecto al trabajo en trauma o en personas que vienen pues con problemas cronificados
Y él mencionaba un concepto que me gustó mucho, que era la ventana de la flexibilidad, ¿no? En estos Ujú, casos de trauma que él mencionaba, ¿no? Hablaban, pues, ese espacio ujú. entre el hiper o el hipoarousal, como es una ventana, ¿no? Y ahí es donde podemos trabajar nosotros, ¿no? Como terapeutas, ¿no? Entonces, esos dos conceptos, esas dos cosas sí que me han gustado mucho del libro. Hay un montón de cosas más, he tomado un montón de anotaciones de cara a la entrevista que hicimos, pero sí que me gustó y además pues viene con varios Ujú. ejercicios también y viene pues con un Sí, libro súper completo, 400 páginas que merecen la pena leer. sí, desde luego. La verdad que es muy guay bueno, yo estoy seguro de mucha gente a raíz de ese episodio se lo va a leer si no lo ha leído. Sí, sí. Mm. Y bueno, ya para terminar, ¿qué se viene en Psicoflix en esta próxima temporada? Bueno, Porque vienen muchas cosas, vienen salimos curvas. de un junio intenso. O sea, yo me puse malo. No sé si Sí, por lo ¿verdad? intenso que fue o porque los aires acondicionados me sientan muy mal. Es la Y vida. creo más bien que es estos segundos porque vuelvo a estar malo, habiendo estado muy relajado este verano. Pero bueno, Sí. ya está, De que hecho, se es la viene primera ya. vez que pillamos 6 semanas de vacaciones del podcast. El Sí, año ¿eh? pasado cogimos 3 en verano y este año pues hemos duplicado un poco más. También pues para fomentar y cuidar esta parte nuestra del autocuidado. Y bueno, por lo pronto hemos estado mencionando mucho la entrevista con Rus, que saldrá el día 3 de octubre, así Ujú. que apuntadlos en vuestros calendarios, que seguro que será una entrevista que disfrutaréis un montón. Ese día di Y, mi primera terapia. ¿ah, El sí? 3 de octubre, sí, sí, es que tengo esa fecha. El 3 de octubre di mi primera sesión en Marbella, que fue como el ¡Qué inicio fuerte! de mi segunda etapa profesional. Qué ¿Sabes? Lo fuerte. Yo el tengo como 20, una 20 de fecha. octubre, o sea que estamos los dos en ¿Sí? el mismo mes. Hostia, Sí, sí, sí. octubre me... Bueno, ya Especial, está. especial. Pues el 3 de octubre, marcarlo en los calendarios porque saldrá la entrevista con Rus, la tendréis en YouTube y también aquí en el podcast, pero si nos queréis ver, pues también interactuar con él y con Eleonora también, pues la tendréis ahí. Y justo 2 días después de eso tenemos un evento presencial en Málaga que me hace mucha, mucha ilusión, sobre todo creo que antes hablábamos de la soledad, del miedo al rechazo, ¿no? Y todo eso, y que de alguna manera pues una parte nuclear de Psicofreeze es la conexión con la gente, con la comunidad, y para Ujú, nosotros es muy importante y es como es casi que lo que yo más valoro, ¿no? De nuestro proyecto es poder conectar con tanto ujú. docentes como con amigos que hacemos fuera, y va a ser una oportunidad magnífica para Mm. poder hacerlo. Además, en un Te- lugar, Darío, que tú conoces Sí, bien. una terracita. Bueno, yo no he estado ahí todavía. Ah, ¿no? No, realmente no me la recomendó un compi emprendedor, una persona que de hecho nos está ayudando con la web. Y, y sé que allí se hacen como varios eventos de emprendimiento y tal, una terracita así chula en Málaga. Yo creo que va a estar guay. Ya podéis comprar las entradas, de hecho. Va a tener una consumición y no sabemos qué va a pasar. Va a ser de 10 a 2. Como siempre, ¿no? Un evento así, pues nunca sabe uno dónde acaba. Pero a priori lo que nosotros organizamos es de las 10 hasta las 2 de la tarde y ya está. Yo creo que va a estar muy guays. Muy guays. Va a Aparte de estar, esto, sí. pues tenemos otra cosa que yo creo que es el plato gordo, ¿no? De este final de año, este Mm. Q4. Pues llevamos meses preparándolo, esto es una cosa que también nos hace mucha ilusión, sobre todo pues también por los docentes que van a venir a impartir clases a Psicoflip, ¿no? Que a veces pues los leemos en nuestros libros pero nos quedan como muy lejos y ahora pues tenemos la suerte de tenerlos por aquí. Vamos a lanzar un curso avanzado de psicoterapia analítico funcional en el cual estarán pues Mavi Sai, que dará una clase pues también con traducción simultánea, estará Ujú, Glenn Callahan también, estará Frohan, estará Molinero, María ujú. Marín, Luis Valero, Rafa Ferro, Lo Jorge sabes de memoria Macías todo, ¿eh? Tío, qué bien. y creo que nadie más, no me dejo nadie más. Y Amanda Muñoz, claro, sí, sí, sí. Ah, ya mandas, pues. Amanda. Cierto. O Sí, sea sí. que vamos a tener un cartel increíble con 9 Mm. docentes. Durante todo el mes de noviembre serán las clases. Se quedarán grabadas durante un año. ¿Y dónde pueden encontrar eso, Darío? ¿Dónde van a poder encontrar todo eso? Bueno, como siempre, bueno, ahora mismo lo que está, lo mejor que podéis hacer es apuntaros a la newsletter, estar al día del correo. Además está Juanjo mandando correos en esta newsletter, está lanzando algunas ideas muy chulas. De hecho, ha escrito una nueva, ¿no? Yo todavía no la he leído antes de que la Sobre el lancemos. Tengo olvido.
Sobre el olvido. Leí, Ay, la sabía que leí iba a ir sobre el ayer, olvido, tengo que leerla. la Sí, leí sí, ayer y además está muy relacionada con lo que hemos comentado hoy qué en guay. el ¿Lo ves tú? episodio. Pues sí, luego lo leeré. Y aparte de todo esto, ¿no? Pues vais a estar al día de cuando lancemos este workshop. La gente que está en la base de datos habrá recibido un mensajito para la lista de espera. Y es evidente que la gente que se apunte al principio va a tener algún regalito. Así que solo puedo decir eso. Yo creo que lo interesante es que apuntéis cuanto antes y que luego asistáis a las clases. Soy muy pesado con eso, aunque quede grabado, ¿no? Pero es que durante las clases, además en un curso de FAP, quiero decir, en un curso de FAP es donde mejor, o sea, donde más se puede aprovechar la interacción. Pero bueno, sin más. Y nada, y la última de las novedades, que yo creo que también es bastante significativo, al menos nuestro flujo de trabajo y lo que esto significa, por la redundancia, al proyecto, es que estamos en YouTube. O sea, que lo hemos dicho al principio, pero para mí es como un salto importante el pasar del audio también a la cámara, ¿no? Y que, bueno, nuestros invitados e invitadas se expongan también bueno, al menos a llevar una ropa de aquí a aquí, de aquí para abajo. No sabemos. Ahí ya no nos metemos. Cada uno y cada una que haga lo que quiera, ¿vale? Pero bueno, eso sí, yo creo que esas serían las tres principales novedades, ¿no? Y bueno, y lo que surja, que siempre surgen cosas, la verdad. Sí, bueno, estamos abiertos a muchas cosas ya para los próximos años también. Estamos preparando cosillas, pero eso ya lo contaremos cuando lleguemos en ese momento. Por el momento pues solo tenemos estas tres cosillas, que son cosas muy grandes las que llevamos meses trabajando para darle forma a todo esto y hacerlo pues desde un lugar pues de cuidado y de calma, ¿no? Que es lo que al final estamos buscando, intentando tener también en este proyecto. Y por mi parte nada más, Darío. Pues lo vamos dejando por aquí. No voy a despedir yo esto, que no sé despedir Psicoflix, sé despedir otras cosas, pero esto no yo, eso sabes hacerlo tú. Así que despide, ¿no? Oye. Pues muchas gracias, Darío, por este ratito improvisado, que siempre lo pasamos muy bien y siempre conectamos ideas chulas. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte tanto al podcast como en YouTube para no perderte los video podcasts que vamos a sacar. Y nada, que nosotros nos vemos ya la semana que viene, el próximo jueves, con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.